Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer. Sí que se pasó mucho tiempo, pero estoy con un poco full con el trabajo, pero no me olvido de ustedes, así que hoy veremos cómo es un día de entrega desde el tarrajeo del maceta un día anterior, el embalaje, el acomodamiento en el carro para que nos transporte cuando es una cantidad más o menos grande como la de que van a ver hoy día, para que encajen todas las macetas, ¿no? Y no se golpeen también. Así que, y la entrega al cliente, ¿no? Así que espero te guste este video. No te olvides suscribirte al canal si no estás suscrito, activar la campana de notificaciones para que así YouTube te avise cuando subo nuevo contenido, y tampoco no te olvides de seguir en mi cuenta de Instagram y Facebook donde subo los adelantos. Y sin más que decir, comencemos. Bueno, ya llegamos al momento del tarrajeo. Bueno, como ya saben, la maceta debe ser curada unos 2-3 días, depende del tamaño. Estaré dejando un video también de cómo es el tarrajeo de macetas cuadradas por acá. Como siempre, mojamos la maceta para poder tarrajearlo con una brocha o con una esponja, y acá vemos el resultado. Las macetas ya están secándose ya para que mañana puedan ser transportadas, ¿no? Todas las medidas y platos. Una vez ya acá le hemos forrado las macetas, ya que se van para otro sitio y deben estar forradas por pedido del cliente. Vamos a ir acomodando las macetas en el carro. Recuerden que las macetas deben ir acopladas bien cerca una de otra para que no haya ese rebote en caso el carro pase por un bache o un rompemuelle. También vamos acomodando las macetas una encima de otra para que pueda ocupar más macetas, ¿no? Recuerden que todos son la misma medida, por eso van entrando una de otras. Acá vamos acomodando las patas hasta que llegue a entrar, de que las patas son una medida un poquito más pequeña y encajan en toda la maceta, ¿no? Acá vamos acomodando ya lo que es las macetas más pequeñas de 70 centímetros. Las hemos puesto las grandes de 1 metro. Y miren, acá vamos acomodando, como dije, una encima de otra, los platos, todo acomodado. Hay 8 macetas de 1 metro y 8 de 70 centímetros. Total son 16 maceteros, cada uno con su plato. Las macetas grandes obviamente tienen platos pequeños, ya que con patas, y las macetas que están sin patas ocupan una maceta, un plato, diré, el tamaño de toda la maceta, un plato grande, ¿no? Llegó el momento de la entrega. Estamos entregando a una parte del sur, cerca de la playa. Es para un restaurante, o creo que irán a hacer eventos, algo así. Necesitan maceteros, así que vamos transportando, vamos descargando lo que es las macetas ya. Macetas pequeñas de 70 centímetros. Son 8 maceteros. Recuerden siempre llevar con mucho cuidado, ya que se puede resbalar las macetas. Y con cuidado para que no se vaya a quiñar un poco, ¿no? Y vamos descargando todos los maceteros poco a poco. Ya acá vemos el resultado, el acomodamiento. Ya el cliente creo que los pondrá en otra parte donde lo hemos acomodado ahí. Miren, una fila de 8 maceteros, cada uno con sus respectivos platos. Ahora nos vamos hacia, no tan al sur, para un sitio donde le van a forrar con madera las macetas. Van a poner esos tipos como si fueran macetas de madera, para que dé así el acabado, ¿no? Vamos descargando. Estas macetas un poco más grandes ya y pesantes, así que son requeridos 2 personas para cargar cada maceta. Son forradas. Y a continuación el resultado del acomodamiento de los 8 maceteros con sus respectivos platos, ¿no? Los platitos van debajo de las patas, como les mencioné. Ahí están acomodados en una parte izquierda. Así que esto fue todo. Espero que les haya gustado este corto video. Si quieren más de estos videos, no se olviden suscribirse y nos vemos.